Bien, amigos, ya estamos conectados con todos ustedes. Me faltaba solamente un puntico al micrófono y comenzamos ya nuestro podcast de todos los domingos a esta hora en vivo, al mediodía, 12 en punto, para el este de los Estados Unidos y también en Venezuela, con Antonio de la Cruz, que vamos a estar tocando, como siempre, todos los domingos un tópico diferente. En este caso, pues por supuesto, vamos ya a meternos en conexión con el análisis del 28 de julio, ¿no? Le hemos llamado a nuestro podcast a un año del 28 de julio. A ver, ¿cómo lo podríamos definir? Fracaso estratégico, esto es un análisis, están los temas para todos ustedes, sus inquietudes también pueden participar. Fracaso estratégico o contención deliberada de parte de la comunidad internacional. Con nosotros ya allí se encuentra Antonio de la Cruz. Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando este domingo? Pendiente de algunos juegos, ¿no?, que hay hoy. Correcto. En el Mundial de Clubes, ¿no? Hoy un día muy de deportes, correcto. Mundial de Clubes, se está jugando el tenis en Wimbledon, estamos en la final de la Copa Oro también, ¿verdad? Está el béisbol que está bueno ya. Viene ahorita el juego de las grandes ligas, perdón, de juego de estrellas. Entonces, pero bien, mira, muy bien. Este tema que estamos planteando hoy, ¿verdad? Es un tema que realmente hay que darle varias aristas para poder observar hacia dónde y lo que se hizo ese 28 de julio. Se cumplen ya dentro de 3 semanas el año. 11 meses, 10 días tenemos ya de esa fecha. Y queremos básicamente empezar a abordarlo, ¿no? Ver cómo poder interpretar ese 28 de julio. Lo primero es que, bueno, que ese día, como todos sabemos, ganó Edmundo González Urrutia con claridad, que no admitió discusión porque se obtuvieron las actas. Sin esas actas hubiese sido imposible mostrar el mega fraude que cometió Maduro. Sin embargo, hasta ahora el poder no ha cambiado de manos. No ha habido esa transición que se ha buscado. Maduro sigue allí, y no por respaldo popular ni legitimidad, sino por el control militar y las mafias y la represión, concretamente el terrorismo de Estado. Mira, Antonio, pero a ver, vamos a hacer un análisis sobre, como tú dices, las diferentes aristas, ¿no? Por ejemplo, has estado muy ocupado en el análisis esta última semana de lo concerniente en el Tribunal de Nueva York, la Corte de Nueva York, con respecto a el pollo de Carvajal, todo lo que ha estado manifestando y cómo esas aseveraciones están hundiendo a personeros importantes del clan de la dictadura. Pero, a ver, no es la primera vez. ¿Qué más se necesita para probar que el régimen de Maduro es un estado criminal? Ha sido señalado por crímenes de lesa humanidad, de narcotráfico, de terrorismo, le llaman inclusive narcoterrorismo. Tiene vínculos activos con Irán, Rusia, grupos armados irregulares en Colombia, y desde el pasado 10 de enero de este mismo año ejerce ya de manera ilegítima la gobernanza del país, luego de 26 años, ¿no?, de un proceso que terminó en esta dictadura feroz que ya todos conocemos, que tiene más de 8 millones de personas en una diáspora terrible, ¿no? Hay complicidad interna e internacional, porque aún hay actores dentro y fuera de Venezuela que insisten en tratarlo como un gobierno con el que se puede negociar. Incluso se siguen llevando a cabo el tema, se está hablando todavía del tema de la transición, como si fuese de un gobierno a otro. ¿Cómo estás viendo tú esa situación de hipocresía un poco política a un año, prácticamente 11 meses, 9 días, contemos, 9 días del 28 de julio, cuando se llevó a cabo un proceso en el que ganó Edmundo González? Un fraude. Okay. Es cierto las afirmaciones que ha hecho Damaso sobre la caracterización del régimen de Maduro. Definitivamente
haberse declarado el Pollo Carvajal culpable de todos los cargos, narcotráfico y narcoterrorismo, ¿verdad? Implica que formaba parte y forma parte del cartel de los soles. Indica que el Maduro tenemos en Miraflores una organización criminal. Cuando vemos el 28 de julio como una fecha de una lucha política, no lo estamos enfrentando en ese momento como una organización criminal, sino como una lucha política. Y así se ha concebido esta solución para resolver la crisis política en Venezuela, a través de avanzar por los medios que da la democracia y la lucha política. De hecho, el modelo que se usa es el de la no violencia. Y allí, sin embargo, tú tienes que, si ese es el método que se está utilizando o la estrategia que se está usando para un cambio, para una transición en Venezuela, tenemos entonces que tiene que construirse alianzas, ¿okay?, con sectores importantes, con factores importantes. O sea, si bien es cierto, la movilización es una de ellas, del pueblo, para poder alcanzar sostenida esa libertad, y eso lo hemos visto en la Revolución de los Colores, ¿verdad? Y lo hemos visto cuando sucedió también la árabe, que se sostenía esa calle no era realmente abandonada, y ahí algunos teóricos dicen que tiene que ser más o menos el 3% equivalente a la población. No estamos hablando, si en Venezuela hoy hay unos 20 millones de personas, habitantes en Venezuela, estamos hablando que en Caracas, que es donde se centra el poder, hay que sacar entre 600.000 a 700.000 personas en la calle en términos de movilización. Por eso el régimen, para evitar eso, el día después que ocurrió la elección, escaló la violencia y se fue al terrorismo de Estado. Recordemos que ese día, después de la elección, hubo, si mal no recuerdo, entre 25 a 30 muertos y más de 1.000 presos se empezaron, o sea, a larga, durante un periodo corto. Metieron en casi 1.000 y pico de personas, que se llevó a 2.000 presos políticos. Se llevó desde jóvenes hasta niños. O sea, no hubo distinción en términos de la represión. También, por supuesto, tiene que haber negociaciones reales con aquellos factores que sostienen el régimen. Por ejemplo, con la cúpula militar. Ahí tienen que suceder las conversaciones para poder lograr que le quiten el respaldo y no sigan apoyando al régimen. Y ahí, aparentemente, no se ha podido consolidar esa en términos de abandonar a Maduro. Y ahí el Pollo Carvajal juega un factor importante para buscar eso, porque el Pollo Carvajal indica que esa cúpula está inmersa en casos de una organización criminal, y ahí entonces tienen que empezar a evaluar. Pero por supuesto, para que esa coalición, esa parte del grupo de la coalición, se sienta cómoda, tiene que tener garantías, las garantías de poder seguir actuando sin tener la justicia detrás de ellos, y que pueden disfrutar de los bienes mal habidos en algunos casos. O sea, sin llegar a que la justicia, por supuesto, en los crímenes de lesa humanidad, cuesta mucho. Y ahí sabemos todos, integrantes de esa cúpula, que forman parte de que han cometido crímenes de lesa humanidad, que están en la Corte Internacional Penal de la Haya, en la Corte Penal Internacional de la Haya. Entonces, ¿qué tenemos? Y por supuesto, tiene que haber la presión internacional de los países que están apoyando esa transición: Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, pero con mucha fuerza América Latina, los países que pudiesen acompañar eso, una Argentina, ¿verdad?,
un Perú, un Ecuador, todos esos Canadá, todos esos países que pueden, porque también necesita. Y ahí sí hubo también una parte de esa presión internacional cuando la administración Trump retiró que no siguieran las licencias que le daban oxígeno, ingresos en dólares a Maduro. Eso genera en Venezuela. Entonces, cuando vimos el 28 de julio, lo vimos como un evento en la elección. Cuando vemos el resto de los elementos que estamos conversando, se vienen a construir, después se están construyendo, pues están en proceso de construcción todos estos elementos para poder llegar al punto de inflexión. Entonces yo creo que la elección quedó y ahí lo tenemos cuando vemos las últimas, la última encuesta de Mega Análisis, cuando se le plantea al pueblo de que cuánto o a la muestra o que si se deja atrás el 28 de julio, la gran respuesta es no. La respuesta es que no se puede abandonar el 28 de julio, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿verdad? Si se da nuevamente que el 28 de julio es un hecho que hay que respaldar y hay que mantener para poder garantizar esta lucha de la salida democrática. Y cuando vemos entonces también asociado a ese gran grupo que dice que no, ¿verdad? También vemos cómo los liderazgos siguen intactos, tanto el de María Corina Machado como el del Mundo González Urrutia, cuando vemos en términos qué confianza tienen sobre ella y qué confianza y desconfianza, por supuesto, tienen sobre el mundo. Esa brecha entre la confianza, ¿verdad? Y menos la desconfianza para poder dirigir y tomar la rienda, es solamente en María Corina y el mundo pasa del 50%. Cuando nos vamos a Maduro, que está también evaluado con el resto de la camarilla, Diosdado, Jorge y Delcy, los márgenes de rechazo son muy altos. ¿Okay? Llegan a tener una brecha casi del 90% entre el rechazo. En Maduro es el que está un poquito mejor porque tiene apenas como un 80 y pico, pero no quiere decir que está mejor que el resto, pero no es que está mejor con respecto. Entonces vemos todavía cómo existe un liderazgo que es reconocido por parte de la gran mayoría. Y cuando ves sobre las Fuerzas Armadas, porque ese día se esperaba que las Fuerzas Armadas, a lo mejor una de las premisas que se tuvo el 28 de julio fue que las Fuerzas Armadas iban a cumplir con su rol de garante del proceso electoral por el Plan República y por tener el acta número 1 y porque miembros del Plan República cantaron los resultados, ¿verdad? Entonces, más bien, lo que se siente contra esa gran cúpula que maneja hoy las Fuerzas Armadas, una gran vergüenza y un disgusto, que por más de las 2/3 partes, el 77%. Y entonces empezamos a ver cómo se va configurando sociológicamente el país. O sea, es cierto, como tú lo dijiste, pasó el 28 de julio, ¿qué viene después? O sea, ¿habrá sido? No, yo creo que aquí si lo vemos como un proceso, ¿verdad? Se han venido construyendo esa que debió ocurrir el 28 de julio, sí, para no tener este proceso tan largo. Pero bueno, se esperó y se consideró, y seguro que el liderazgo de María Corina Machado y el Mundo González Urrutia tenían conversaciones con las Fuerzas Armadas, porque creo que ellos también lo han visto en ese sentido en el momento en que se dio la elección para poder asegurar una transición hacia la democracia en Venezuela. Ahora, fíjate una cosa, Antonio. Está muy bien ese planteamiento que está haciendo esta encuesta que nos acabas de mostrar, ¿no? Pero ese liderazgo que se está monitoreando allí obedece a un análisis desde el punto de vista democrático de figuras de liderazgos. Pero no estamos en un país democrático, estamos en una dictadura
Y una de las premisas más importantes que ha demostrado estos meses que han corrido del 28 de julio para acá ha sido justamente esa. María Corina, el liderazgo de María Corina podrá tener la mayoría de los votos, el pueblo en todo caso, ¿no? Pero quienes toman las decisiones de los eventos electorales, todos por supuesto manipulados, y de quienes van a gobernar de manera sumisa, ¿no? Alcaldías, gobernaciones, y son justamente esa dictadura que se mantiene allí, que han permitido durante todo este tiempo. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿qué es lo que será que Venezuela se convirtió en un laboratorio geopolítico de Guerra Fría y no en un objetivo militar prioritario? Porque nombraste el tema de los militares, de que hay una relación con los militares, pero hay una relación para tomar una decisión de un momento a otro, ¿no? No se puede dilatar tanto porque la situación se enfría. Obviamente todo parece demostrar, a lo mejor estoy equivocado, me gustaría estar equivocado, de que la Fuerza Armada ha preferido mantener sus negocios de corrupción con el sistema corrupto, porque además, ¿qué es lo que pasa con Trump? Es que es el costo de desarmar, no solamente sacar a Maduro, es la estructura corrupta que arropa completamente el país, ¿no? Entonces, bueno, esa yo creo que es la situación. Y también el tema del exceso de cálculo para ver cuándo se toma o cuándo se tiene previsto tomar algunas decisiones. Porque, bueno, obviamente, todo el mundo sabe que Washington ha planteado que una intervención directa generaría represalias diplomáticas. Ellos han dicho que no quieren intervenir. Y también saben que esa desestabilización regional podría afectarlos y le resta capital político, además, en una agenda que hoy por hoy prioriza, en todo caso, Ucrania, Taiwán, el Oriente Medio y la frontera sur con México, ¿no? Por encima de Venezuela. Sí, el cambio en Venezuela en estos momentos, para lograr la transición, definitivamente hay que hablar con los actores reales de poder. O sea, aquí las negociaciones con el sector militar, con parte del aparato judicial, ¿verdad? Y ese sector de empresarios que quiere cohabitar con Maduro, tienen que, esa coalición que es la que sostiene a Maduro en el poder, tiene que ser en algún momento incorporada al cambio, ¿okay? Porque sin ese apoyo, ¿verdad?, que viene dado, como dijimos, por la presión internacional, por lo que está ocurriendo, va a ocurrir y está ocurriendo en Nueva York, con las declaraciones del Pollo Carvajal, ¿verdad?, como está ocurriendo, hay que buscar todavía mayor incorporación de sectores en movilizaciones en cuanto a su condición, porque uno de los elementos fuertes en este momento en el país es la crisis económica, y ahí también hay un dato importante en esta encuesta: el 87% de los hogares venezolanos ingresan menos de $250 y la canasta, recordemos, básica está en $500, en 520, 25. Entonces hay una presión interna dentro de la mayoría de los hogares en Venezuela de que no tienen cómo resolver el día, pueden estar comiendo una sola vez al día o menos. Entonces, aquí también hay una parte que está generando, ¿verdad?, una tensión interna que tiene que conducir a esas movilizaciones, porque sin movilización, realmente, y el acompañamiento de estos sectores que hemos estado hablando, la organización criminal se sostiene. ¿Por qué se sostiene? Y ahí entonces se incorpora con esta visión de que es una organización criminal que está en Miraflores, es a través de la presión
por el sistema judicial. Aquí hay que empezar a generar por parte tanto de los jueces en Estados Unidos como al buscar que al fin la Corte Penal Internacional termine de tomar la decisión en términos de los crímenes de lesa humanidad y la cadena de mando. Si en La Haya no se están dando esto por cualquier motivo, los Estados Unidos tiene ahorita en los jueces federales los casos que permiten vincular a toda esa cúpula que hoy está, Maduro, Diosdado, Padrino López, que tienen, por cierto, precios por la captura, ¿verdad?, de estas personas para traerlo ante la justicia de los Estados Unidos, y generar esa presión de que a lo que se dé un indictment sobre algunos de ellos, el resto empieza a evaluarse y a verse en ese espejo. Entonces, esos son las fuerzas o los vectores, como se le dice hoy, que pueden permitir confluir hacia una transición. Si no se logra orquestar esto, como tú lo has dicho muy bien, internacionalmente hay otros conflictos que quitan la mirada sobre Venezuela. Y entonces aquí el que tiene que asumir ese liderazgo en términos de la administración es Marco Rubio. Marco Rubio tiene que asumir el liderazgo de que en Venezuela se dé la transición en términos de coordinador, no de actor, de coordinar todos los esfuerzos con la diplomacia estadounidense, como lo vimos, lo hemos estado viendo en los diferentes escenarios. Lo vimos en el escenario de India-Pakistán, que sufrió un conflicto y él participó, intervino. Lo hemos visto también en el conflicto Irán e Israel, ¿verdad? Entonces, con ese liderazgo que él tiene hoy frente al presidente Trump, enmarcar la ruta coordinada para tener esta transición, ¿verdad? Ya vimos esta semana que de 18 senadores, ¿verdad?, de los cuales 14 o 15, eran 18, 15 senadores demócratas y 3 republicanos le piden a Rubio, al secretario de Estado, que haga diligencias por traer a los estadounidenses en Venezuela. Ya empieza otra vez la presión sobre cómo llegar a un diálogo con Maduro para poder traerse, porque sabemos que ya buscar la licencia de Chevron no es tan fácil en este momento. Entonces tiene que abrir canales de comunicación con el régimen, donde el régimen siempre busca ganar tiempo, o la organización criminal, ¿verdad?, para poder sostenerse y generar eso que tú dijiste, de que los gobernadores, los alcaldes que se van a elegir el 27, los alcaldes del madurismo y de Diosdado Cabello, el 27 de julio, entonces conformar un diseño político donde ellos ya no tienen oposición, sino todos son miembros de esa organización criminal y que permita hacer toda la actividad ilícita o toda la actividad criminal en un país. Y ese es realmente uno de los puntos más críticos que va a tener la administración Trump si esto se desarrolla como lo estamos planteando. Porque este es un modelo que puede ser transportado o trasladado o replicado, ¿verdad?, como vamos a ver en México con los nuevos jueces electos popularmente, que van a tener decisiones a favor, no contra el crimen que hay en México. Esto va a ir fortaleciendo, donde estamos viendo un Petro que quiere ir a crear un estado de excepción para poder consolidarse y seguir en el poder con las bandas criminales y con la relación con la guerrilla del ELN y de la FARC. Y por supuesto, tenemos ahí entonces una alianza que podría surgir en un proceso entre un Estado
¿verdad?, mafioso como el de Venezuela con un país como Colombia, que podría derivar en eso. No es que estamos diciendo que podría derivar en eso. Entonces, y así sucesivamente ir viendo cómo se van alineando todos estos organizaciones criminales en un objetivo, el mantener el poder, ¿verdad? No por democracia, no por el voto, sino por el miedo. Porque, ¿qué es lo que introduce para salirnos de Venezuela? El intento o el atentado de asesinato a Uribe, ¿verdad?, a Miguel Uribe Turbay. Generar miedo en los candidatos a presidente el próximo año en Colombia. Entonces, es a través del miedo y el sometimiento de la población el conseguir mantenerse en el poder. Y esto sí lo podemos ver como 28 de julio. El 28 de julio lo que muestra es que, a pesar de haber tenido la soberanía popular, tomar una decisión que en cualquier Estado de Derecho sería lo máximo, ¿verdad?, porque la máxima expresión es sometida por un régimen. Yo quiero recordar en un menor grado cómo, cuando se logra la asamblea del 2015, que se pensó también como oportunidad de cambio, ¿verdad?, cómo el régimen lo primero que hace es que le quita a los 3 alcaldes para que no tengan mayoría absoluta y que podrían... Los 3 diputados de Amazonas. Perdón, los 3 diputados, no alcaldes, tienes razón. Entonces se los quita. Y después, en vista que todavía teniendo una mayoría relativa, le monta una asamblea constituyente que no cambió nada, ¿okay?, que lo único que creó fue la ley antibloqueo para que le sirviera seguir siendo más opaco en la función, en la administración del Estado. Entonces, cuando tú te planteas eso, de que ellos en ese momento dijeron, bueno, nos ganan la asamblea, nosotros le creamos una paralela, pero le gana la presidencia, y no te pueden, bueno, te crean la paralela porque lo nombran, pero saben que ya no tienen, ya perdieron toda la legitimidad de origen, que es el gran daño. O sea, el escudo del régimen lo perdió, que era la legitimidad de origen. O sea, pero está bien, Antonio, pero lo que estamos poniendo en duda es si el elemento democrático que te permite tener credibilidad es importante en este momento para un régimen que ya pasó todas las luces rojas, ¿no?, como Estado forajido y criminal. Por ejemplo, fíjate, importante es que todavía estamos hablando de transición con un régimen que se ha negado a entregar el poder a pesar de la demostrada derrota que sufrieron el 28 de julio. Por supuesto que eso los invalidó, pero es a través del proceso electoral de su sistema que ellos han venido convalidándose completamente. A pesar de las críticas, ellos se están legitimando a través de sus gobernadores. Estoy seguro, la gente no fue a votar, la gente respondió al llamado de María Corina, pero en esta oportunidad no te cabe duda que, a pesar de que nadie vaya a votar, los elementos que van a ser colocados, impuestos en los cargos, son en su mayoría, si no en su totalidad, de hecho, en este momento se está viendo un éxodo en los partidos políticos, alacranes inclusive, hacia candidatos que ellos saben que es con ellos con que van a lograr, porque eso es lo difícil, la estructura, y eso es lo que hemos estado hablando, porque parece que, a pesar del liderazgo de María Corina, hay un vacío de poder sin relevo institucional creíble dentro del Estado, ¿no? Entonces, no es solamente sacar al clan, sino a esa estructura que prácticamente en 26 años, 4 generaciones, y eso también pasa en las Fuerzas Armadas, pues está completamente infectada, ¿no?, de esa manera, esa cultura de la corrupción. Entonces, bueno, esto yo creo que es lo que está analizando Estados Unidos con respecto al costo geopolítico inmediato de derribar a Maduro, que no ha funcionado y es mayor
que el que tiene la cúpula chavista de mantenerse en el poder. Lo que la dictadura se derrumba es con la moral, ¿ok? La moral es uno de los elementos que permite también ese liderazgo. María Corina es un liderazgo ético, de moral, y eso es algo que ellos tienen una piedra en el zapato. Por supuesto, no solamente hay que resistir, que es lo que hemos dicho en la parte de la protesta, la resistencia, estar en la calle, pero también, como lo estás planteando, hay que organizar y actuar. O sea, hay que seguir y seguir actuando y terminando para buscar ese quiebre. Son quiebres que no se saben hasta que el día que ocurre. O sea, no es que nosotros podamos hoy decir, viene un quiebre en 24 horas. No, eso nunca se sabe. Hasta el día que ocurre, como la operación Guacamaya. No lo sabíamos nadie hasta que ocurrió. Y ese factor sorpresa es uno de los elementos importantes para la transición en la que se da. Y eso está planteado. Definitivamente, esta conversación que tenemos, Damaso, María Corina lo tiene planteado. No tengo la menor duda con el mundo y con los Estados Unidos, porque el objetivo es lograr que el 28 de julio sea respetado y se constituya, porque eso te da legitimidad y legalidad. El hombre que puede hoy conducir los destinos desde el punto de vista legal, Venezuela, es Mundo González Urrutia, no es Maduro. Todo lo que es ilegítimo, o sea, todo lo que Maduro se compromete es ilegítimo. O sea, puede ser cualquier proceso de cambio. Entonces, eso es algo que te da fortaleza moral para poder actuar. Y esos son elementos que son necesarios para alcanzar esa en Venezuela. Es cierto, suena y luce que van a construir el mundo de acuerdo a lo que ellos creen que van a poder dominar. Y es cierto, se alinean por el pragmatismo, factores de la oposición funcional, buscando sobrevivir y entrar en ese mundo de la criminalidad. Porque si hay algo cierto también, que todos estos gobernadores electos y alcaldes y diputados no son la cúpula, por lo tanto, son personas con las que se puede llegar a una transición. Porque no es la cúpula, porque en el cambio que se necesita hoy en Venezuela, a pesar de que sea una Venezuela, traduciendo por lo que tú dijiste, una Venezuela enferma, en términos del manejo de una sociedad que no solamente se alinea con la banda criminal para poder vivir, ¿verdad? En eso es una sociedad enferma en términos de ellos, pero hay una gran mayoría que sigue teniendo esa moral. Cuando nosotros vemos que las mediciones que hizo Megaanálisis te dan valores de 87% de rechazo a Maduro, de 87% a que la solución en Venezuela es la salida de Maduro y la no aplicación del socialismo. Cuando vemos esos valores tan altos, ahí hay en ese sector, en esa población, una reserva moral. Porque en otra manera tendría miedo y no tendría esa manera. Sería al no sabe, ¿verdad? Ninguno se abstuviera a dar la opinión por el miedo. Entonces yo creo que aquí lo que está dado es una serie de condiciones están creadas, se están alineando, están coordinando para poder en el momento determinado alcanzar el punto de quiebre. ¿Será antes del 28? No lo sé. ¿Será después del 28 de julio, después de un año? No lo sé. Pero están dadas en ese sentido las condiciones para ello. O sea,
el 86% de la población pide la salida del madurismo, ¿ok? Y eso es importante. Cuando vimos la brecha, algo que no mencioné, entre el liderazgo Maduro, confianza y no confianza, Maduro y el voto duro lo tienen el 8%, que es el que le tiene confianza en encuesta. Y eso disminuyó, porque meses atrás tenía como el 11, el 12, hoy está en el 8%. Entonces, y aquí vienen eventos que están sucediendo, sucedió el 5 de julio, los ascensos, los nombramientos, ¿cómo se llama? El Pollo Carvajal declarando, ya Irán y Irak, Irán y Israel buscando un cese del fuego, buscando ver cómo canalizan ese conflicto. Ucrania no se termina de resolver, pero ahí van. Una vez que eso salga de la agenda de la administración Trump, Venezuela seguro sube en ese rango por Marco Rubio, perdón, por Marco Rubio. Yo creo que él está en su agenda, pero no está para poderlo subir al nivel que se requiere en este momento. Mira, Antonio, nos ha llegado una cantidad ya de mensajes. Estamos cercanos ya a las 1000 personas en vivo en este momento en nuestro podcast. Vamos con algunos de ellos porque participan, y eso es importante, con sus inquietudes sobre este podcast que estamos llevando a cabo, ¿no? Los domingos al mediodía. Mira, ¿cómo analizan los mensajes de ayer? Yo creo que se refiere al 5 de julio, de María Corina Machado y de Nicolás Maduro, aparte con respecto a el que les ofrecieron a los militares, ¿no? Maru Ramírez nos saluda desde Países Bajos. ¿Será que este proceso de recuperación de la democracia puede todavía durar años? Ahí desespero, ¿no? Porque pasa el tiempo. Mira, pero Oscar Carl dice, entramos en el mes de la liberación finalmente. Lucy Horta, saludos a Lucy Horta. ¿Qué sugiere Antonio que debemos hacer los venezolanos distribuidos en el mundo para ayudar a tumbar el régimen? Carlos Ríos, señor Antonio, usted recomendó al señor González que armara un gabinete en el exterior. A ver, vamos a tratar de leer el de Alejandro López. Nelson Garrido, fotógrafo artista venezolano, decía en el 2002, soy opositor a este gobierno ya. Al próximo, porque el rol del intelectual es criticar, nunca más cierto. Si María Corina Machado se acerca a Miraflores, ¿no? Bueno, ojalá se acercara a Miraflores. Ya que estamos hablando de María Corina, y bueno, ya ha planteado pues un poco el liderazgo moral que tiene, ¿qué papel tú crees que está jugando a un año de este proceso y desde donde no es un factor importantísimo de crítica y de oposición, está en la clandestinidad, ¿no? Entonces, a ver, enfrenta en este momento una situación de estancamiento y de erosión política con respecto a lo que, cómo se mantenía. Hace tiempo que no, o sea, por supuesto que después que tomaron el poder y Diosdado Cabello tomó su rol de persecución ante los venezolanos como el gran policía y el gran narrador, ¿no? El que genera la narrativa de quiénes deben ir presos y por qué. No hay necesidad de tribunales, él mismo le coloca el delito. Pues bajó completamente la manifestación en la calle y el régimen pues posiblemente se muestra allí que la ha dejado fuera de cualquier camino con mecanismos pero legítimos, pero bueno, hasta ahora la comunidad internacional la ha reconocido como líder moral, pero no como fuerza de choque o de ruptura contra esa dictadura. ¿Cómo podrías analizar su rol en este momento, el papel que juega María Corina un año después? Dentro de las preguntas, es cierto que yo planteé y creo en que el mundo tiene que tener un equipo mínimo de gabinetes, un gabinete. Es una decisión que tiene que tomar
el liderazgo de María Corina con el mundo. La visión es que tiene que juramentarse en Venezuela para no repetir la experiencia del interinato. En un momento cuando enfrentamos a una organización criminal, ¿verdad? Porque ese razonamiento es un razonamiento democrático, ¿verdad? Porque el acto de juramentación debe ser en Venezuela. Pero contra una organización criminal hay que tener salidas creativas. Y pienso que el poner a Maduro en una situación que ya es ilegítimo, como dijimos, todos sus actos, es importante en esta etapa final, o en esta etapa, para no ponerla final, en esta etapa, en seguir creando condiciones de presión para poder crear un quiebre. Yo creo que se debe, yo sí creo que se debe, pero es una decisión del liderazgo dentro de Venezuela y con el mundo, Gonzalo. El tener, al principio dijiste algo que se me ocurrió una idea de una pregunta, pero se me escapa en este momento, la primera pregunta. El que María Corina siga en Venezuela deja que Maduro tenga que ver cómo lidiar con esa situación. Para Maduro no es fácil tener a María Corina en Venezuela. Maduro quisiera que María Corina estuviera en el exterior. Pero María Corina está en Venezuela, la llama está viva. O sea, es la que mantiene la llama y es la que ha venido actuando, vuelvo a decir, como en la operación Guacamaya. María Corina pasa las 24 horas del día pensando cómo resolver la crisis política en Venezuela. No en solita en su cabeza, no, conversando con los líderes a nivel mundial. O sea, el que ella esté en Venezuela más bien le da esa fuerza moral para que el resto de los países o de los gobiernos democráticos vean que hay una posibilidad en Venezuela de hacer un cambio. Porque hasta ahora lo que maneja siempre el régimen de Maduro es que si Maduro sale del poder, en Venezuela no hay estabilidad política. Totalmente falso. Porque estando María Corina, con eso que estamos viendo en las encuestas que hemos hablado, ¿verdad? Hay un respaldo, tanto popular, hay un mandato popular, ¿verdad? La soberanía popular, hay un liderazgo, hay los planes que ya tienen elaborados los equipos de María Corina Machado en lo económico, en lo petrolero, la salud, ¿verdad? En la recuperación industrial del país. O sea, hay toda una serie de planes para convertir a Venezuela en lo que debería ser, que es el país dentro de América Latina con las mayores oportunidades del mundo, porque hay de todo. Y hay que reconstruir todo. O sea, Venezuela es una oportunidad que le escuché a María Corina Machado de $1 trillón. O sea, eso quiere decir un 1 y 12 ceros. O sea, esas son las oportunidades que tiene Venezuela en un estado de un país con un estado de derecho y democracia. O sea, mientras no siga Maduro en Miraflores, ¿verdad? Y sigan entregando el país a través de la ley esa opaca que aprobaron en la Asamblea Constituyente, la ley contra el bloqueo, el país no va a levantar cabeza, el país va a seguir en deterioro. Es un país que no tiene el futuro que se merece. Entonces, cuando se plantea el liderazgo moral, es necesario porque es la luz que te permite, dentro de esa oscuridad que se vive hoy en el país, es la luz que te permite ver el fin del túnel. En esa misma encuesta, el 74% respalda que el mundo asuma la presidencia. O sea, son
74%. O sea, aquí la mayoría no está confundida. O sea, Venezuela no está confundida. No hay eso que nos quieren vender de un pero pasa, discúlpame, Antonio, pero pasa lo mismo que, por ejemplo, con los ciudadanos iraníes. La mayoría no está de acuerdo con el régimen de los ayatolás, pero no basta con la mayoría, porque se necesitan factores de poder que puedan remover justamente ese sector que, a pesar del rechazo de la población, porque ya no es el rechazo de la población lo que mueve, ya no es la verdad la que saca regímenes dictatoriales. Se necesita un poder de fuego, un poder de fuerza, definitivamente, ¿no? Nos dice un señor aquí, ¿por qué seguimos hablando de transición con este régimen y no de justicia, de extradiciones, de desmantelamiento de estructuras criminales? Porque están gobernando como mafia prácticamente aquí. Y esto, a ver, ¿qué puede hacer la población con los votos, con el rechazo a Maduro, como lo está demostrando las encuestas de Megaanálisis, si realmente todos ya saben, nadie se está chupando el dedo, de que no es la popularidad la que saca unos criminales del poder? ¿Entiendes? Entonces, eso hay que planteárselo, porque realmente estamos ya para un año y hay que ver, a ver, a ver, ¿hay algún fracaso en la estrategia de la Comunidad Europea y de los Estados Unidos, la comunidad internacional, con respecto a la manera como están tocando el problema venezolano? A diferencia, por ejemplo, con el conflicto que hubo entre Irán y Israel, que de una vez, pues, a las cabezas que manejaban el enfriamiento de el enriquecimiento de uranio, pues hubo una operación quirúrgica, que no sucede nunca aquí. ¿Y qué más hay que demostrar para que esa comunidad internacional, los factores de poder de esa comunidad internacional, lo entiendan? Irán. ¿Por qué Irán no cae? A pesar de lo que ocurrió en términos de las acciones que cometió Israel directamente, en términos de aniquilar dirigentes o líderes científicos y factores de la Guardia Revolucionaria iraní, ¿verdad? El cuerpo élite. Irán no cae porque no tienen un Edmundo González electo. Se lo tragaron ya. No, ya va. Espérate. No tienen legitimidad. O sea, yo te la voy a poner al revés, si querés verlo al revés. Suponete que eliminan a esos elementos de la mafia, ¿verdad? Y Maduro está en el poder. Eliminan esos elementos de la mafia y Maduro está en el poder. Ya hubiera caído, porque tienes a un Edmundo González Urrutia, que fue electo por el pueblo y no tiene liderazgo como el de María Corina Machado. Cuando se compara Irán con Venezuela, el distingo es que hay legitimidad de origen de un presidente. En Irán, lamentablemente, no tienen que construir, es cierto, pero en Venezuela hay un liderazgo que está constituido, que tiene legitimidad de origen, y eso no se puede perder de vista. Y estoy de acuerdo con el comentario de que tiene que tratarse como una organización criminal, tiene que haber extracciones, tiene que haber órdenes de captura, tiene que haber, porque ya no se puede seguir viendo esto bajo la óptica de una solución netamente democrática, porque el régimen ha mutado. Si nos damos cuenta, en cada evento en la que él ha tenido una derrota, él muta, él se va transformando y se va adaptando. Y esa mutación lo ha llevado ya al último estadio que tiene, que es una organización criminal. Siempre fue una organización criminal, pero se ponía ropaje de democracia. Y entonces hacía elecciones y se jactaban y decían, hemos hecho 28 elecciones y no le perdimos una o dos, porque ese es el ropaje que se ponía.
pero se las acabó, quedaron desnudos. Entonces ahora está mutando a lo que realmente es. Como todo virus, ¿no? Mutando. A lo que realmente, si lo tratamos como virus, como lo acabo de decir, tienes que ponerle la vacuna que corresponde, que es una vacuna por la parte judicial fuertemente, pero acompañado porque necesitas el elemento de generar, ver la calle, no se puede, eso tiene que volver a coger fuerza. Bueno, siempre ha estado, porque siempre ha habido protestas. Eso tiene que seguir, porque es lo que permite que a ese virus no ataque las células blandas. Por eso tienes un 84% o un 86% que pide la salida al madurismo, ¿verdad? Y un 77% que no cree en el socialismo, porque esas células que están ahí en la calle son las que lo permiten. Y te dice que el 74% respalda que Edmundo González asuma la presidencia. Entonces, yo sí creo que hay que verlo acostado, porque ellos mutan. Es una organización criminal de origen. O sea, aquí no nos podemos caer a cuento. Fueron desde el inicio. Cuando hizo la alianza con la FARC y dijo Venezuela, su frontera es con la FARC. Cuando se alineó a los ayatolas, es una organización terrorista y criminal. ¿Okay? Cuando se permitió el lavado, cuando se vinculó a las bombas en Argentina, a la AMIA, en la AMIA, Venezuela, Chávez estuvo metido, no directamente, pero permitió con los iraníes esa situación. Cuando hizo la alianza para que Cristina Kirchner no permitiera que se llegara a las últimas y matan al fiscal mismo. Entonces, cuando tú ves toda esta película de 25 años, no hay duda que era una organización, ha sido y es una organización criminal. Y como tal, debe ser tratada. Estoy totalmente de acuerdo con ese argumento. Pero ha ido construyendo para poder también tener todos los elementos para cuando esa organización criminal mates ese virus, o sea, cuando mates ese virus, te dicen que deja de existir como organización, puedas asumir y tener el liderazgo que requiere para lo que viene en Venezuela. Lo que viene en Venezuela no es fácil, va de mucho trabajo, de mucho riesgo, porque hay elementos que van a quedar del virus. La frontera colombo-venezolana va a ser muy difícil de volver a administrar y controlar rápidamente, porque ahí están elementos de esa organización que hacen la coca, reciben la coca y se meten nada más en una bola de billetes. Y ahí está involucrado el Estado Zulia, por cierto, ¿no? Con esa situación de la que estás hablando, la frontera, justamente, y el Táchira. Mira, llegan muchos más comentarios. Eduardo Atencio dice, buenas tardes, Antonio. Salió un rumor que Padrino podría irse a España. ¿Podría ser detenido por el precio de su recompensa en España o sería protegido por el gobierno español? Noguerita, se escribe así, se describe así, dice, la democracia falleció entonces. Le faltó el signo de interrogación, pero imagino que es una pregunta. Padrino le pasará lo que a Chávez. Él no puede salir de Venezuela y si va a España tiene que detenerlo porque si no Sánchez tiene los puntos bajitos con Donald Trump y eso sí se le va a aplicar el alicate. Mi video dice, este tipeo de cobreros siguen soñando que van bien. Un lenguaje muy chavista, ¿no? La cruel realidad para ustedes es que la mayoría de los venezolanos estamos claros quiénes son los apátridas. Dice aquí Alejandro López, Edmundo González no se lo juramentó en un avión sobre aguas internacionales acompañado del expresidente. Mejor no sería haber tenido un presidente de los cielos que al Señor de los cielos. No entiendo nada completamente. Bueno, a ver, el pueblo guerrero de Venezuela, ¿cuándo se arrecha ustedes se sentirán el peso en el poder de un pueblo bendecido? María Corina Machado es la única líder, ella marca las líneas de actuación y creo que vamos por buen camino. Llegará la hora de culminar la dictadura y regreso de la libertad. El poder de fuerza no lo tiene María Corina, por lo tanto ya ella no domina la estrategia, es decir, dependemos de otras decisiones externas, nos lo dice Sergio Alejandro Delgado.
no hay poder de fuerza, hay estrategia, nos dice José Delgado. Y para finalizar, bueno, nos dice aquí, el chavismo llegó y se quedó en el corazón de la mayoría de los venezolanos. Dice un señor que, bueno, es su problema. Para finalizar, Antonio, un escenario, ¿no? Vamos a colocar un escenario con respecto al tema del testimonio de Hugo Carvajal. Revela vínculos logísticos y financieros entre altos funcionarios del régimen, estructura narcoterrorista. De pronto la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York pues, puede emitir en las próximas semanas nuevas acusaciones contra funcionarios activos del régimen. Se pueden revelar grabaciones, rutas, operaciones. Se podrían entonces, digamos, la comunidad internacional, en este caso, pues Estados Unidos podría tomar medidas con respecto a la decisión que tome esta Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Estados Unidos podría articular una coalición de países para un cerco logístico e inteligencia satelital sobre movimientos de cargas ilegales. Hasta ahora no han atacado cargas de estupefacientes que salen de Venezuela, por barco, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podría pasar? La Corte Penal Internacional, la ONU, se podrían sumar tratando de hacer un expediente que genere presión a esta cúpula criminal. Yo creo que el Pollo Carvajal va a generar todo esto que acabas de mencionar, para hacerlo corto, va a abrir posibilidad y es la vía que necesita reforzar para generar un quiebre interno dentro de esa cúpula que sostiene hoy a Maduro. O sea, definitivamente, pero hay que negociar también con parte de esa cúpula para poder generar. No se va a generar por sí misma. O sea, ahí tiene que haber conversaciones. Pero tú sabes que un narcoestado no tiene reglas diplomáticas. Pero tiene gente que tú puedes hablar para que hablen con ellos. ¿Okay? Tienen intermediarios, interlocutores. No estoy hablando a través de los canales totales, o sea, así como, nada más por nombrar uno, no estoy diciendo que es. Zapatero es uno con lo que tú puedes darle garantías, ¿verdad? Pues ellos confían en Zapatero. Ese por decir algo. Creo que, yo insisto, nosotros no hemos sido, la diáspora, no hemos hecho el esfuerzo que debemos rematar, que es donde estamos, generar presión por ese estado criminal. Sé que lo hicimos al inicio, pero tiene que ser igual que la protesta de los venezolanos dentro del país, tiene que suceder. En Estados Unidos se ha vuelto más difícil por la persecución, pero en el resto del mundo no hay ese miedo. O sea, yo creo que en Europa, en América Latina, tienen que activarse la diáspora. Porque si al ser 8 millones o más, es una presión de los gobiernos de esos países. Y es necesaria en este momento. Entonces yo creo que el escenario es un escenario de presión, un escenario de que la justicia tenga hoy una ruta mucho más contundente que los mismos canales de la democracia. Por ejemplo, un canal de la democracia en la Carta Democrática de la OEA. Sabemos que esa no va a llegar, pero sabemos que no le va a parar el reino. Pero una acusación contra alguno de los miembros sí los pone a temblar. O sea, yo creo que hoy, ¿verdad? Una resolución de la Corte Penal Internacional de La Haya los pone también a temblar. Entonces yo sí creo que ese mecanismo genera hoy presión interna, que es la que falta para terminar de sacar, ¿verdad?, el virus que está incrustado hoy en el cuerpo enfermo, en el cuerpo enfermo. La democracia, por supuesto, en Venezuela no hay democracia. O sea, eso es lo que demostró todo esto. En Venezuela no hay democracia. Venezuela es una narcodictadura con una organización criminal manejando. O sea,
eso es lo que hemos visto, que es lo que hay en Venezuela. Y ha costado tanto es por eso. Porque si no diagnosticamos bien, ¿verdad?, lo que hay en Venezuela, las herramientas que hemos estado usando no nos da toda la eficiencia, ¿verdad?, todo el resultado que se necesita. Pero se ha ido cada vez más, y esta última definitivamente la expuso y la deja al desnudo, porque vuelvo a insistir, como decía antes, Damaso, Venezuela no está confundida cuando uno ve las encuestas. Sabe lo que quiere, lo que padece y quién es el responsable, además. La gran pregunta es un poco respondiendo a eso que tú hiciste. Sí. ¿Quién está dispuesto a actuar para que del pueblo se cumpla? O sea, ¿cuáles son todos estos que hemos conversado hasta ahora? Se coordinen para que esa voluntad del pueblo venezolano se cumpla. Bueno, y además, para finalizar, recordemos que, bueno, Venezuela, lo que está pasando con nuestro país desde hace 26 años, pues no es solamente una tragedia nacional, es una advertencia para cualquier país del mundo, ¿no? Y bueno, la conclusión siempre tiene que ser que el crimen paga y que la democracia, pues, hay que defenderla cuando la volvamos a recuperar. Muchísimas gracias, Antonio, por tus disertaciones, análisis sobre este tema, tus respuestas. A ustedes, amigos, muchas gracias por siempre acompañarnos y sus inquietudes a través de este podcast. Tenemos muchos temas pendientes. Tuvimos que sacar este así del sombrero porque tenemos Chevron, tenemos muchos otros temas en la lista que queremos siempre compartir con ustedes. Ya ustedes saben que esto es una ventana abierta, pues, al análisis y a el estudio del realpolitik, que tiene que ver, por supuesto, con respecto a Venezuela, todo lo que tiene que ver con Venezuela. Gracias, Antonio. Feliz tarde, feliz domingo para todos ustedes. ¿Tienes algunas palabras finales para despedirte? No, feliz tarde para todos y que es una tarde de deportes. Salud. Pendiente, entonces. Gracias.